Desde que aprendemos a usar las matemáticas, nos han enseñado que para poder calcular el volumen de una figura, podemos emplear en nuestro procedimiento el uso de fórmulas preestablecidas y listo. Pero, ¿qué pasa cuando queremos calcular el volumen de una figura hueca? O en realidad, ¿de dónde es que vienen todas estas fórmulas? El cálculo nos ha permitido desarrollar métodos que nos ayudan a calcular áreas, longitudes, volúmenes, y en este caso será nuestro medio para averiguar el volumen de sólidos revolucionados a partir de una función. Para esto, partiremos de conocer que los dos métodos que hacen esto posible son el que conocemos como discos y el de cascarones cilíndricos. Es esencial saber identificar el método que nos será más útil y favorable para encontrar el volumen deseado. Pero, ¿qué pasaría si es el caso de un sólido que luce más o menos así? Si piensas profundamente, no sería imposible lograrlo por el método de discos. Sin embargo, nos toparíamos con operaciones más elaboradas porque tendríamos que encontrar la manera de, aparte de calcular el volumen de la figura rellenando el sólido con ellos, también tendremos que averiguar cómo excluir o restar el volumen que corresponde a la parte hueca de nuestro sólido original. Por ello, no es más que ir directo al cálculo de este volumen con figuras que ya se encuentran huecas, como lo son los cascarones cilíndricos. De este modo, solo nos deja la labor de adaptarlos correspondientemente al sólido del cual calcularemos el volumen. Pero espera, seguramente te estás preguntando, ¿y qué es un cascarón cilíndrico? Y no es un huevo de gallina en forma de cilindro. De hecho, no tiene nada que ver con eso. Un cascarón cilíndrico lo podemos definir como un cilindro que está definido por un radio interno, un radio externo y por una altura. En términos más sencillos, podemos verlo definido como la diferencia de espacio que hay entre un cilindro pequeño que se encuentra dentro de uno más grande. Así, cuando se trate de calcular su volumen, habremos entendido que solo es la resta de ambos volúmenes la que nos dará el volumen del mero cascarón cilíndrico. Asimismo, podemos deducir que se le da ese nombre porque con otra perspectiva se puede apreciar al cilindro mayor formando una capa protectora, como la de un cascarón, respecto al del cilindro menor. Si hacemos un análisis objetivo de la fórmula ya establecida a partir de la definición de lo que es un cascarón cilíndrico, la diferencia de volúmenes cilíndricos nos queda así. Y según podamos desarrollar toda esta fórmula, podemos sacar términos comunes, separar la diferencia de cuadrados que tenemos ahí, y multiplicando todo por un 1 bien pensado, podemos reacomodar todos estos factores y generalizar la fórmula de volumen por cascarones cilíndricos como esta. Es importante conservar estos datos para más adelante. Así como hemos calculado en ocasiones el área bajo la curva definida por una función mediante la aproximación de rectángulos y la sumatoria del área de los mismos, se nos permite hacer un método similar, pero esta vez revolucionando estos rectángulos que darán vida a nuestros cascarones. Y claro, ahora con los conocimientos proporcionados en lo que va del video, usando volúmenes. Si tomamos el siguiente esquema como ejemplo, el eje Y es el que se emplea para revolucionar la figura dada por la función y respecto al mismo eje revolucionaremos también nuestros rectángulos. Siguiendo este método de aproximación y regresando a la fórmula del volumen de un cascarón cilíndrico, la resta de nuestros radios o delta R está dada por la diferencia de dos valores de x yésimas que limitan cada uno de los rectángulos que forman los cascarones. Así, la altura corresponde a ser el valor de la función evaluada en tal x yésima promedio o bien un punto medio de rectángulo, lo que nos dejaría a r como el mero valor de nuestra x yésima, dándonos ahora el volumen en términos de nuestra x. Ahora que tenemos todos estos cascarones a partir de los respectivos rectángulos, tenemos que sumarlos para tener el volumen que completará la figura. Este es dado por la siguiente sumatoria que trabaja con la altura, el promedio entre radios y las diferencias de x que nos darán el espesor de la hora cascarón. Último, ¿qué pasa si nuestra n, que en este caso es nuestro número de intervalos, ahora fuera infinita? ¿Recuerdas? Tendríamos un número infinito de rectángulos que revolucionados serían un número infinito de cascarones cilíndricos que rellenarían nuestro sólido y, en efecto, nos daría el cálculo de volumen exacto, por lo que dándole límite a nuestra sumatoria obtenemos una integral. En esta integral, A y B son los valores que limitarán a nuestro sólido.
X yésima promedio solo se convertirá a X porque de nuestro análisis R2 más R1 entre 2, tanto R2 como R1 pertenecen a un rectángulo ahora infinitamente delgado, que es como una sola línea que contendrá ambos radios y al sumar dos veces el mismo valor y dividir esa suma entre 2 te dará el mismo valor siempre, el valor en X. Y delta X queda como el diferencial de X en nuestra nueva integral. ¡Oh my God! ¡Wow! ¡Oh my God! Para llevar a cabo una demostración del método con base al análisis de todo lo anterior, se nos ha presentado el siguiente caso donde tenemos la función y o fx es igual a x por x menos 1 al cuadrado, dada por la siguiente gráfica. Nos indica que la rotemos alrededor del eje y, generando un sólido nuevo del que calcularemos el volumen. ¿Cómo sabemos qué método usar? Si revolucionamos la figura graficada, nos encontramos con un sólido de una forma así. Característico de este sólido, tenemos que se forma una parte hueca en su centro, y si imaginamos cómo sería aproximarla con discos o rebanadas, nos quedaría algo así. ¿Rondanas? No tan ideal, ¿cierto? Por otro lado, si simplemente aproximamos con cascarones de este otro modo, podemos ver que los cascarones se ajustan idealmente a ese hueco y nos permiten llegar a esta integral sustituyendo en la fórmula los factores que tenemos con todo y sus límites correspondientes. Nuestros conocimientos para integrar funciones nos permiten sacar el 2pi de la integral como constante, desarrollar el binomio al cuadrado que tenemos ahí, multiplicar los paréntesis y separar la integral en 3 integrales distintas, una para cada término. Así, se nos permitirá integrar con las fórmulas ya prescritas. Ya que hemos llegado hasta esto, no debemos olvidar evaluar nuestro resultado en los límites de integración de 0 a 1 mediante la resta de sustituir los valores en nuestra variable. Y un poco de talacha después, obtendremos que el volumen es igual a pi sobre 15. De este modo, damos por visto este tema esperando que la manera de calcular volúmenes de sólidos diferentes ahora sea vista más clara y se promueva ese análisis respecto a todo lo que deriva de este cálculo. Lo único que resta por decir es... Eso es todo, amigos.